El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta Esto no es una frontera, esto es un río. un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano. Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué Esto no es una frontera, esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Hoy en un programa especial que hace parte del proyecto Radar Colombia-Venezuela que se adelanta en alianza con la Fundación Konrad Adenauer. Se lanzó el séptimo informe, el séptimo reporte del Radar Colombia-Venezuela que lleva por título Un trepidante mes tras el fraude en Venezuela. Para eso nos acompañan tanto el equipo de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano como el equipo de Alerta Venezuela. Entonces, empiezo por saludar a la profesora María Clara Roballo, quien es la encargada del capítulo de Migraciones al interior del Observatorio de Venezuela. Profesora María Clara, bienvenida. Gracias, profesor Ronald. Un saludo a mis compañeros de mesa y a quienes nos escuchan. La profesora María Clara también es investigadora del Radar Colombia-Venezuela. Voy con Chomil Naceras, presidente de Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y el investigador principal del Radar Colombia-Venezuela. Chomil, bienvenido. Hola Ronald, un placer estar aquí con todos los compañeros y con toda nuestra audiencia. Y finalmente el profesor Alejandro Martínez Ubieda en su doble condición de miembro de Diálogo Ciudadano y miembro de Alerta Venezuela. Profesor Alejandro, bienvenido. Gracias, Ronald. Un placer estar con ustedes. Chomin, empezaría contigo preguntándote un poco por lo que van a encontrar los lectores del Radar Colombia-Venezuela en este número 7, que ya se puede descargar en la página del Observatorio de Venezuela. Fácilmente ustedes lo pueden buscar en su buscador favorito, escriben Observatorio de Venezuela y en la página del Observatorio de Venezuela va a haber una franja donde están todos los radares, desde el primer radar que inició. El primer radar se publica en el primer trimestre de 2023 al día de hoy. Entonces, si quieres, Chomin, arranquemos con la editorial del radar, que pues precisamente está dedicada un poco a lo que ha sido este trepidante mes tras el fraude en Venezuela. Sí, Ronald, efectivamente, escribimos un radar donde sentamos opinión un poco sobre los últimos acontecimientos acaecidos en Venezuela en los últimos 30 días. Como el título lo dice, destacamos la cantidad de cosas que han pasado. Es increíble la cantidad de acontecimientos de todo tipo, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, evidentemente está centrado en el fraude que se ha cometido con las elecciones, donde el gobierno de Nicolás Maduro, pues haciendo uso del poder omnímodo que tiene hoy en día en Venezuela, que controlan todas las instituciones del Estado, bueno, se ha dado como ganador de las elecciones sin presentar ningún tipo de pruebas al respecto, que las pruebas serían las actas de cada una de las 30.000 mesas donde la gente votó, y lo que ha generado un gran descontento nacional que se expresó especialmente durante la primera semana cuando hubo grandes protestas, y también ha despertado una gran protesta a nivel internacional en el marco de los gobiernos democráticos del mundo, ¿no? Y también destacamos en el editorial el papel que han venido jugando Colombia y Brasil. Colombia y Brasil han intentado mediar, pero la verdad que ha sido una mediación que no ha surtido mayor efecto, porque realmente pues el gobierno de Nicolás Maduro lo que ha hecho es atrincherarse y desatar una gran represión sobre la población venezolana, y pareciera que estos intentos de mediación hasta el momento han fracasado, pero pareciera incluso que van a seguir fracasando a la luz sobre todo de las últimas declaraciones que hemos visto de Luis Ignacio Lula da Silva. Y finalmente, señalamos también que queda un periodo hasta el 10 de enero del año 2025, que es la fecha en que debería asumir el nuevo presidente, y consideramos que estos 5 meses que quedan para esa fecha
son una oportunidad, primero para seguir presionando tanto dentro del país como por fuera, y también es una oportunidad también para poder eventualmente, si las condiciones lo permiten, poder llegar a algún tipo de negociación que dé paso a una transición democrática, ¿no? Entonces, bueno, a muy grosso modo, señalamos un poco estas cosas y el que quiera leerlo pues, con más detalle, pues puede consultar el reporte de el primer reporte de este segundo semestre del año 2024. Así es, Chomin, y en efecto, la dinámica de este radar se compone de 7 elementos. El primero es la editorial, que ya nos presentaba Chomin como investigador principal. La segunda parte es el semáforo, en el cual se hace revisión de aquellos temas que están avanzando, aquellos temas que requieren atención y aquellos temas que están pendientes. También en esta oportunidad del radar viene con un una página dedicada particularmente a la interpretación de lo que ha sido la respuesta de la izquierda en América Latina, de la izquierda democrática, cómo enfrenta los eventos acaecidos en Venezuela. Continúa con los trinos que está trinando el gobierno colombiano, las autoridades, particularmente el presidente, el canciller y la Cancillería frente a la situación en Venezuela. Hay una página dedicada a la materia de derechos humanos, particularmente auscultando las dinámicas de represión, y este es quizá un momento también para hacer un llamado para que se detenga la represión en Venezuela. Lamentablemente el régimen de Nicolás Maduro ha acrecentado las dinámicas de represión. Presentar esas dinámicas de represión y cómo las están implementando, pues hace parte de llamar la atención sobre lo que está pasando. El mundo no puede voltear la mirada frente a lo que pasa en Venezuela, y particularmente, como siempre, en Esto no es una frontera, hacemos un llamado a la liberación de la profesora Rocío San Miguel y de todos los venezolanos que se encuentran como presos políticos del régimen, y que tristemente esa cifra continúa creciendo día a día. Finalmente, cierra con la cronología, que es un registro detallado de lo que ha ocurrido en este primer mes, registro que continuaremos y que en el segundo reporte perdón, en el cuarto reporte de este año compartiremos también con ustedes, y finalmente una presentación del equipo que conformó parte de este radar Colombia-Venezuela. Profesora María Clara, en este radar, que es sobre el tema de la relación bilateral Colombia-Venezuela, hay varios elementos que concatenan también con la bitácora migratoria, por lo que se ha dado en materia de represión, sobre todo por el tema de la cancelación de pasaportes y la llegada de población que huye de Venezuela en condición de refugio. ¿Cuáles son esos temas que generan puente entre el radar Colombia-Venezuela y el trabajo que se hace también por el otro lado desde la bitácora migratoria? Sí, Ronald, quisiera mencionar dos semáforos específicamente, teniendo en cuenta que el ejercicio de hacer semáforos de los temas a los que hay que llamar la atención, los que están pendientes y los que avanzan, es un ejercicio de síntesis muy grande en un mes donde han pasado muchísimas cosas, muchas de ellas muy graves y también muy destacables. Hablando un poco de qué hace puente con el tema migratorio, creo que por un lado el hecho de que efectivamente el aumento de la represión y la violación sistemática de derechos humanos que está viviendo Venezuela en niveles impensables, que ya venían presentándose en los últimos 25 años, pero creo que el nivel que hoy estamos viviendo es muchísimo más agudo, pues efectivamente lo que está sucediendo en Venezuela requiere una posición de rechazo por parte no solamente de la comunidad internacional y de la región, pero también de Colombia en su defensa a los derechos humanos, pero también porque eso tiene implicaciones migratorias fuertes que empiezan a vivirse hoy en las fronteras y en las ciudades colombianas, de una migración que está saliendo de Venezuela, que está huyendo de Venezuela y que requiere protección internacional. Y eso sin duda requerirá un pronunciamiento, no solamente un pronunciamiento, sino acciones de política pública garantistas de derechos humanos y protección de esta población, incluso el reconocimiento de la condición de refugiado. Entonces creo que ese es un tema importante, lo tenemos en rojo en los temas que llaman la atención. También con el tema migratorio creo que es importante un anuncio que ubicamos en verde, y es el hecho que destacamos que el presidente Petro, el 15 de agosto, que fue un día donde fue muy dinámico en sus publicaciones en X, ya veremos un poco esa sección,
habló en una publicación diciendo que las fronteras colombo-venezolanas seguirían abiertas y seguirán abiertas pensando efectivamente en el bienestar de los pueblos que habitan estas fronteras. Entonces creo que en un contexto en donde la situación es muy complicada en términos sociales, en términos de derechos humanos, en términos migratorios, pues que las autoridades colombianas estén prestos a recibir esta migración, ojalá poniendo o generando políticas flexibles por toda esa situación que se está viendo en Venezuela, incluso en donde se están cancelando pasaportes y posiblemente tengamos la llegada de población indocumentada, sin pasaportes, con pasaportes cancelados. Y que evidentemente no van a pasar por las autoridades venezolanas para que sellen su pasaporte. Hacia allí tiene que haber una respuesta y la frontera abierta, al menos del lado de Colombia, que es lo que puede garantizar justamente el gobierno colombiano, creo que puede ser un escenario facilitador de un drama humano que se está viviendo muy, muy fuerte. Y bueno, ya digamos que eso en temas migratorios, pero este semáforo también recoge muchos otros temas de orden primario para la forma de entender lo que ha sucedido en el último mes en Venezuela. En la parte de derechos humanos se denominó radiografía de la represión y dentro de los puntos de la radiografía de la represión se habla de la ley contra las ONG. La Asamblea Nacional Venezolana aprobó una ley que regula la actividad de las ONG, que en la práctica significa el fin de muchas de ellas. Quisiera preguntarle pues precisamente al profesor Alejandro Martínez Uvida en su doble condición de miembro de Diálogo Ciudadano, pero también de Alerta Venezuela, ¿por qué son tan importantes las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela? ¿Cuál ha sido el papel que han venido jugando a lo largo de lo que ha significado estos 25 años de revolución bolivariana? ¿Y qué implicaciones, qué impacto puede llegar a tener esta ley en un país como Venezuela, donde hoy, particularmente hoy, cada minuto que pasa, se están violando los derechos humanos? Bueno, el rol de las organizaciones de la sociedad civil es el de generar unos mecanismos de expresión y de participación en lo público por parte de la sociedad civil, por parte de la gente. Entonces, esto siempre ha sido importantísimo, pero en esta coyuntura, estos últimos 25 años, ha sido mucho más importante aún. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en Venezuela en una opacidad tal que no hay ni siquiera cifras. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil, eh, bueno, hasta producen cifras para entender la situación del país, para entender la situación de los hospitales, para entender la situación de la educación. Pero, por supuesto, esto es incómodo para el régimen de Maduro y entonces ya desde hace un buen tiempo viene asomando esta medida. Esto tiene más de 10, 15 años, que si sí, que si no, vamos a aprobarlo y tal, pero siempre sencillamente buscando restringir el espacio cívico hasta unos niveles muy graves. Pero, ¿por qué esto le preocupa? Porque cuando la sociedad civil participa y es activa y tiene vocería, desnuda muchas realidades. Por ejemplo, a mí me preocupa sobremanera la lectura que hacen muchos sectores de lo que ha pasado en Venezuela. No, bueno, es que no se han mostrado las actas. No es que no se han mostrado las actas están secuestradas. Los votos están secuestrados. El deber del Consejo Electoral es que a las 2, 3 horas, 4 horas máximo de realizada la elección, eso esté a la vista de todos, porque así siempre ha estado, ¿no? Y porque ese es el deber y porque así está establecido en la ley. Entonces, no se trata de que ha habido un retraso, que si vino un hackeo, que nada de eso existe. Lo que ha habido es, los votos han sido secuestrados por instrucciones de Nicolás Maduro. No hay entonces una posibilidad de verificar, pero el origen está en el secuestro de los votos. Y luego, ¿qué trae consigo ese secuestro de los votos? Un golpe de Estado. Es decir, al secuestrar los votos, en paralelo designo, ¿no? a Maduro como ganador. Y entonces entramos en una paradoja insólita. No hay votos, no llegaron, los hackearon, pero para declarar a Maduro ganador sí había votos. Eso es insólito. Entonces estamos en una situación de la máxima gravedad y creo que hay que hacer todos los esfuerzos posibles para, digamos, contrarrestar esas narrativas un poco débiles, porque es difícil entender lo que ha pasado también.
Alejandro, una cosa que nos llamó la atención y que no alcanzó a quedar en el reporte del Radar Colombia-Venezuela fue la detención de la directora de Súmate, esta organización que hacía monitoreo electoral. Eso sería como si en Colombia en un momento determinado, y para traerlo en una analogía, detuvieran a la directora de la misión de observación electoral de la MOE. Es decir, es un organismo que básicamente lo que hace es monitoreo electoral y por dar declaraciones frente a lo que sucede en Venezuela, terminó siendo detenida. Una situación en la cual incluso creo que a ella también la meten dentro de la lista de terroristas, que hoy es un rótulo que se está poniendo fácilmente sobre cualquier persona, incluso con un ciudadano que se comunica en dinámica privada. Bueno, es que lo que estamos viendo es el régimen del terror. Es decir, no estamos viendo unas pequeñas arbitrariedades, un error de un funcionario, no, una política del terror, una política fascista, una política que anuncia vamos a crear cárceles, vamos a suprimir los mecanismos de comunicación de la gente, entonces no se puede usar WhatsApp. Funcionarios sistemáticamente deteniendo en las calles a los ciudadanos y exigiéndole que muestren sus teléfonos. Eso es completamente ilegal. Y entonces si en el teléfono tienes una foto de María Corina Machado, vas preso, pero eso es el régimen del terror, esto no tiene nombre, esto es el fascismo, más claro, más evidente. Y por eso son tan importantes las organizaciones de la sociedad civil, porque muchas veces son la última línea de defensa de esos ciudadanos, son los que pueden reportar precisamente las detenciones ilegales o las detenciones de presos políticos, como lo hace Foro Penal, o como lo decías tú, dar cifras sobre la situación social, como lo hace la encuesta en COVID. Básicamente es un ataque contra la labor que viene desarrollando la sociedad civil. Y añado un pequeño detalle que vale la pena que nuestros seguidores pongan atención. Fíjense cómo el discurso del chavismo siempre ha sido, no, esto es un gobierno cívico-militar. En las últimas semanas, ya los altos voceros de la dictadura han empezado a hablar de un gobierno cívico-militar policial. Policial. Entonces, bueno, allí se está desnudando una realidad terrible. Sobre eso volvemos más adelante, Alejandro, porque el nombramiento de Diosdado Cabello como ministro del Interior, Justicia y Paz y encargado de los cuerpos de policía, así como de los cuerpos de inteligencia, es un tema que no alcanza a quedar en este reporte, pero es un tema que requiere revisión por las dimensiones que puede tener que hoy ese funcionario del chavismo esté a cargo de todo el elemento de seguridad. Chomin, dentro del Radar Colombia-Venezuela, precisamente en la parte de derechos humanos, hacíamos una radiografía de la represión en Venezuela y dos elementos frente a la libertad de expresión. Por un lado, y ya hablábamos de ello, la censura en redes sociales, pero también hablábamos del acoso a los medios de comunicación y textualmente señala que días antes de la elección, 10 portales informativos independientes dejaron de funcionar, fueron censurados, no se pueden conseguir ya por Internet precisamente por órdenes del gobierno. Tú estás publicando un artículo en el diario El Espectador en el cual también cuentas cuál es el papel de los periodistas que han sido parte de la diáspora y en qué condiciones se encuentran. Es quizá el primer reporte donde se ve a los comunicadores, a los periodistas como parte de esta diáspora y es una investigación bastante interesante. ¿Qué nos puedes contar de esto, Chomín? Sí, efectivamente, Ronald, el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, que es una ONG que trata los temas de libertad de expresión y medios de comunicación en Venezuela, acaba de publicar un informe muy interesante que se llama Periodistas en el exilio, aproximación a la diáspora de la prensa venezolana, donde hacen una aproximación para caracterizar un poco a esta población que ha emigrado en el marco de los casi 8 millones de migrantes venezolanos que están repartidos por muchas partes del mundo, ¿no? Esta investigación que han hecho, ellos contactaron a 300 y pico comunicadores venezolanos que están en el exterior pues le hicieron unas encuestas, algunas muy en detalle, y bueno, han determinado un poco cómo funciona, digamos, este colectivo en el exterior, ¿no? Algunas de las características es que la mayoría de ellos señala que dejaron el país por la imposibilidad de seguir
digamos, practicando un periodismo independiente en el país, por la acción básicamente pues de una u otra manera de agentes del Estado, ¿no? Esa es la principal, digamos, conclusión. Esto lleva a que esta sea una población que probablemente respecto a los 8 millones de migrantes es pequeña, pero es una población que los especialistas en el asunto, empezando por la relatora especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, la bangladesí Irene Khan, señalan que hay que darles un tratamiento especial debido al rol que juegan los periodistas en la sociedad, ¿no? Que son siempre pues, un sector que permite la comunicación, facilita la comunicación en las sociedades y por eso suelen ser un sector muy perseguido, ¿no? Entonces, una de las cosas que dice el informe también es que los periodistas que están en el exterior deben de ser objeto de protección internacional, cosa que no sucede. Y el mismo estudio un poco da a entender cómo una gran parte de esta población pues está sobreviviendo en el exterior, no tiene empleos fijos, muchos de ellos no tienen tampoco documentación. Así que es un grupo de venezolanos que realiza pues una labor esencial en la comunicación, que incluso siguen trabajando de una forma en el área comunicacional por su país, pero que están en condiciones no muy buenas en términos generales, ¿no? Algunos sí ejercen el periodismo, pero no todos lo pueden hacer, incluso trabajan en muchos otros tipos de trabajo. Entonces, bueno, invito a conocer este informe porque creo que es el primer trabajo, digamos, serio que se hace para conocer la diáspora de los periodistas venezolanos alrededor del mundo. Uno de los temas que también hace parte de esta radiografía de la represión en Venezuela ha sido la cancelación de pasaportes. El gobierno venezolano ha procedido como una medida punitiva a la cancelación de pasaportes de dirigentes políticos, de ciudadanos en general, tanto dentro de Venezuela, pero también fuera de Venezuela. No solamente a los que están hoy en Venezuela se les cancelan los pasaportes, sino que, por ejemplo, un ciudadano venezolano que se encuentra en Chile, Perú, en Estados Unidos, un día decide viajar a otro país y se encuentra que su pasaporte ha sido cancelado. Profesora María Clara, ¿cómo es la dinámica de los ciudadanos venezolanos en medio de toda esta diáspora frente a sus documentos de viaje, frente a sus pasaportes? Y esta práctica de la cancelación de pasaportes es nueva, es vieja. ¿Por qué está teniendo tanto impacto en esta ocasión? Este tema tiene bastantes aristas. Si lo miramos desde el plano de la población venezolana, pues digamos que el gran problema que ha tenido esta población año tras año en los últimos, sobre todo en los últimos 10 años, para tener un pasaporte ha sido muy fuerte por diferentes motivos. En algún momento incluso se hablaba de desabastecimiento de papel y que por allí no se podían imprimir pasaportes. Y pues otro tipo de causas muy grandes porque efectivamente el control que tiene el Estado de la institución migratoria y efectivamente de las oficinas de extranjería de Venezuela, pues han utilizado un poco la expedición de pasaportes también como una forma de represión, de castigo muy grande a una población que pues ha salido cerca de un 27% del total de la población venezolana. Entonces, no solamente es la grave situación, sino la magnitud del daño en una sociedad que se ha visto obligada a migrar, que se ha visto obligada a la diáspora. Y por supuesto, pues Colombia, que somos el vecino inmediato con esa gran frontera, hemos sido los primeros en resentir esa situación, sobre todo que al ser una frontera terrestre, pues esa migración se ha visto condenada a una irregularidad muy grande y una indocumentación muy grande. Y por eso es que desde el gobierno colombiano y otros gobiernos de la región, pues se han tenido que pensar en los últimos años mecanismos no solamente de regularización, sino de identificación y documentación de esta población ante esos grandes vacíos. En este momento es muy complejo porque la situación que se está viendo, que sabemos que conocemos varios casos incluso de personas que han visto cancelado su pasaporte, como mencionabas, dentro y fuera de Venezuela.
es muy, muy grave, que pone en peligro efectivamente hoy quien está sujeto a salir del país, obligado a salir del país por temas de represión política y violación de derechos humanos, y de hacerlo obligadamente por una frontera terrestre, porque no puede salir por un aeropuerto y pues salir sola y en una condición de precariedad y de vulnerabilidad total, como es salir sin un documento de identidad, un documento de viaje que lo identifique. Además de eso, creo también que pone en cuestión lo que se viene avanzando en la relación bilateral entre Colombia y Venezuela, en donde aparentemente se buscaba normalizar esa situación, en donde se creía que el tema de los pasaportes era un problema que venía solventando el gobierno Maduro, pero hoy con esta decisión tan arbitraria vuelve a ser un gran tema, no solamente dentro de la agenda migratoria, sino también debe ser dentro de la agenda bilateral, ya que allí efectivamente sabemos que se han dado unas comunicaciones, unos diálogos, y que efectivamente el tema de la documentación es tan importante para numerosos trámites consulares. O sea, creo que todavía no somos capaces de entender cuál es la profundidad de tener un número importante de la población venezolana indocumentada y sin pasaporte, sumado a la situación tan complicada que vive hoy Venezuela en términos de orden interno y violación de derechos humanos, repito. Gracias, profesora María Clara. Dentro de este registro de represión también se hablaba de la operación Tuntún. Y quisiera preguntarle al profesor Alejandro Martínez Ubieda por quién es Diosdado Cabello, quién hizo famosa precisamente esa expresión de la operación Tuntún. Una dinámica que ya se ha aplicado en el pasado, 2017, 2019, pero ahora en su programa con el Mazo Dando, Diosdado Cabello ha venido alegando que esta es una operación que busca detener el terrorismo y él lo califica como tal. Y consiste en ir de casa en casa con ciudadanos que son perfilados por las autoridades, tocar y arrestar sin orden judicial a estas personas que eventualmente pudieron participar en una movilización, en una protesta o simplemente porque fueron testigos electorales durante el certamen del pasado 28 de julio. ¿Quién es Diosdado Cabello? ¿Qué papeles ha fungido y cuál es la dinámica y cuál es la gravedad de que hoy sea el encargado de la seguridad ciudadana en Venezuela? Mira, Diosdado Cabello es digamos, es un militar, un capitán, que ha sido una de las principales cabezas del chavismo. Lo más importante, lo más resaltante de Diosdado Cabello es su capacidad para la maldad. Entender a Cabello implica entender la psicología profunda de una mente sumamente retorcida. ¿Qué es la operación Tum Tum? La perversidad de esto es llamativa. Hay una canción tradicional que dice: Tum Tum, ¿quién es? Gente de paz. Ábrannos la puerta que ya es Navidad. Es Un una canción villancico. es un villancico navideño, hermoso, por cierto, muy de todas las casas venezolanas. Es una expresión de amor, de cariño. Y este delincuente ha transformado eso en un objeto del terror, ¿no? Entonces habla de la operación Tuntún. Entonces la operación Tuntún es: voy, te toco a la puerta, te la tumbo y te llevo. ¿Por qué? Porque tú no eres madurista, porque tú no eres chavista, porque tú no eres oficialista. Sin ton ni son, yo decido y te llevo. Eso es digamos, esto va a quedar, aquí va a haber una historia de la infamia, y esto va a ser demasiado importante, la perversión de esa operación Tuntún y su principal operador, que es Diosdado Cabello. Diosdado Cabello además ha sido puesto ahora en el rol de ministro para ejecutar toda la labor policial policial y con implicaciones militares, en un gesto que deja entrever el nivel de miedo que tiene el régimen. El régimen se ve muy poderoso con todo esto que está haciendo, pero también hay que medir el nivel de pánico que tienen, que los lleva a tomar estas medidas desesperadas, porque son medidas con las que quedan al desnudo abiertamente. En efecto, Alejandro, es triste porque Tuntún
Gente de paz es para los venezolanos como lo es para nosotros el burrito sabanero, que además es un villancico venezolano. Muchas veces los colombianos no recuerdan que gran parte de los villancicos que nosotros escuchamos son de origen venezolano. Este de Tuntún no logró pasar porque en esta grabación inicial que hicieron los sacerdotes en la zona de frontera no estaba ese villancico, pero es como si utilizaran en Colombia el burrito sabanero para infundir terror. Es una cosa realmente lamentable. Ya vamos llegando al final de Esto no es una frontera, esto es un río, pero no quisiera cerrar sin recordarles que el próximo 11 de septiembre desde la Universidad del Rosario estaremos transmitiendo con algunos de nuestros medios aliados toda la dinámica para la presentación del informe El Tapón del Darién, la selva donde confluyen las deficientes políticas migratorias en América Latina de Human Rights Watch. Vamos a contar con la directora global de Human Rights Watch, con la directora para América, para las Américas también, y obviamente pues desde el Observatorio de Venezuela estaremos comentando este reporte. Les daremos la dinámica de conexión, muy seguramente lo estaremos transmitiendo tanto por el canal de YouTube de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, como por el canal de esto del Observatorio de Venezuela, y vamos a contar con la presencia de varios medios aliados y estamos buscando que podamos también transmitirlo por algunos de ellos para que pueda tener el mayor despliegue posible en una situación donde precisamente hoy los venezolanos continúan escapando de Venezuela ante una arremetida como lo que sea en el régimen. Así cerramos esta primera parte. Esto no es una frontera, esto es un río. Los dejamos con conversaciones. En este caso entrevistamos a Denise Born, quien es una de las activistas venezolanas que participó en la sesión del Congreso que se dio la semana pasada y que permitió que el Congreso colombiano en su comisión primera conociera la voz no solamente de los datos que entregó la misión de observación electoral o que entregó la Universidad de los Andes a través de la profesora Botero sobre la violación de derechos humanos, pero también la comunidad venezolana presentando, así como el Centro Carter, la situación que vive el hermano país. No siendo más, pues me despido del equipo. Hasta luego, profesora María Clara. Un saludo muy especial. Al profesor Chomín Laceras, presidente de Diálogo Ciudadano Placer, Ronald. e investigador principal del Radar Colombia-Venezuela, que como les decía, ya lo pueden consultar, y en su doble condición de miembro de Diálogo Ciudadano y de Alerta Venezuela, al profesor Alejandro Martínez Ubieda. Alejandro. Bueno, ha sido como siempre un gran placer, Ronald. Los dejamos en Esto no es una frontera, esto es un río. En los controles, Nelson Duarte. En la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario, Mario Castro. Quien les habla, Ronald Rodríguez. Recuerden que esto no es una frontera, esto es un río. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó Esto no es una frontera, esto es un río. un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano. Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué Esto no es una frontera, esto es un río.